la inmensidad del espacio fue el hogar de muchas civilizaciones, cada una con su propia singularidad, fortalezas, tecnologías y filosofías. La galáctica conquistó la coalición de las especies más avanzadas del universo. Se enorgullecía de su capacidad para evaluar y clasificar cada raza conocida. Habían conquistado o asimilado innumerables planetas. Sus flotas se movían como fuerzas imparables a través del vacío. Luego conocieron a la humanidad. Al principio los humanos no eran más que otra especie para clasificar. Eran una anomalía, una advenediza civilización que se había abierto camino para salir bien de la gravedad de su propio planeta usando cohetes químicos primitivos antes de avanzar a buques propulsados por fusión. Sus barcos no eran tan elegantes como los Keri, carecían de la tecnología orgánica del Bar, que no tenían las capacidades psiónicas de los niños mayores. Sin embargo, había algo en los humanobuques de guerra que inquietaron a los conquistados. Analistas, el primer encuentro fue con la hegemonía de Trinax, una especie conocida por su meticulosa recopilación de datos. Su Intelligence Arm siempre se había jactado de su capacidad para escanear cualquier barco, sin importar qué tan bien estuviera blindado. Creían el conocimiento era poder. Y así, cuando se encontraron con el primer buque de guerra terrano, TNS Dauntless, activaron inmediatamente su espacio profundo escáner. Lo que encontraron cambió todo lo que era el exterior del barcolo, suficientemente estándar, compuesto de aleaciones avanzadas y protegido contra la mayoría de los conocidos formas de ataque, pero cuando los escáneres intentaron penetrar más profundamente, encontré algo que nunca se había visto antes de que volvieran los datos. LAS lecturas fluctuaron salvajemente. El núcleo de la nave registrado como una fusión reactor en un momento, una unidad de antimateria al siguiente. Los sistemas de armas parecían entrada y salida gradual de clasificaciones conocidas, que a veces aparecen como cañones de riel, luego cañones de energía, y luego algo completamente inidentificable. Lo que es más inquietante, ciertas secciones de la nave eran agujeros negros de información, como si las mismas señales del escáner estuvieran siendo devoradas. Entonces ellos escáneres tracks apagan por completo. No solo los que escanean el barco por completo a través de las redes de inteligencia de la hegemonía, los sensores del espacio profundo, se desconectaron. Los investigadores de Trax que monitoreaban el escaneo gritaron de agonía, mientras sus implantes sobrecargados, algunos sufrieron fallas neuronales inmediatas, colapsando en sus estaciones. Otros arañaron a los suyos caras murmurando incoherentemente sobre los susurros en el código. Llevó semanas restaurar los sistemas Trinac y, cuando lo hicieron, emitieron una orden sin precedentes de que no se enviara ningún buque. Trinac. Vea Joe, ninguna circunstancia iba a intentar escanear un buque de guerra humano. Nunca más han conquistado. Descartó esto como una anomalía, hasta que sucedió una y otra vez. El Salari, una raza conocida por sus computadoras orgánicas y su bioingeniería hiperavanzada, intentó descifrar lo que estaba sucediendo dentro de un acorazado terrano, no sus arcillos de escaneo, viviendo los propios organismos se marchitaron y murieron al entrar en contacto con la energía del barco. F y arma. Los niños mayores, cuyas habilidades psíquicas normalmente podían leer los pensamientos de personas enteras, los planetas enviaron a sus mentes más talentosas a investigar una batalla humana crucero. Regresaron destrozados, sus mentes reducidas a escombros. Gibbering Mormordón sobre el vacío que grita dentro de la nave. Incluso los Disari, que pudieron predecir el futuro con una precisión casi perfecta, descubrió que cada vez que intentaban prever el resultado de una batalla que involucra buques de guerra humanos, sus visiones se volvieron estáticas, que vieron nada. O peor, se veían ya muertos mucho antes
del primer disparó la gota que colmó el vaso. Llegó cuando el Consejo Gobernante de la Concordia Galáctica intentaron forzar un análisis a gran escala. Enviaron una flota combinada equipada con las matrices de escaneo más avanzadas que existen para rodear un solo acorazado humano. El Tenspresello, lo que sucedió después, nunca fue revelado públicamente. Lo que se sabe es que ninguno de esos barcos regresó nunca, sin señales de socorro, sin escombros, sin explicación que acaba de darse después de que los conquistados hicieran un decreto oficial no las especie. Sin importar cuán avanzadas, intentarán escanear un buque de guerra terrano nuevamente, porque lo que sea que estuviera dentro de esos barcos no estaba destinado a ser entendido en Galactic. Conqueror trató de reprimir el creciente miedo que rodeaba a las naves de guerra humanas, pero la verdad ya había comenzado a difundirse en susurros y registros de datos fragmentados por los científicos del universo tácticos y espías. Especularon sobre lo que había salido tan terriblemente mal para aquellos que habían intentado escanear una nave terrana. Algunos teorizaron que la humanidad había desarrollado una forma de cifrado cuántico tan avanzada que codificó el mismo percepción de quienes intentaron descifrarlo. Otros creían que los barcos estaban blindados por alguna forma de materia exótica que desafiaba la física conocida, pero una teoría inquietante vino de los niños mayores, los telépatas más poderosos de la galaxia, que apenas habían sobrevivido a su intento de sondear embarcaciones humanas. Afirmaron que los buques de guerra humanos no eran solo máquinas de las que eran conscientes. La idea fue descartada por los miembros más científicos de los conquistados. Pero aquellos que se habían encontrado con las naves Terran sabían mejor de primera mano que había algo en la forma en que se movían, cómo respondían a las amenazas. Como siempre parecían estar un paso por delante de sus enemigos. Era como si los barcos ellos mismos estaban viendo, calculando, esperando una carrera. El atrevido e imprudente Bar decidieron que descubrirían la verdad, a diferencia de las especies más cautelosas de la Concordia. Los Bar fueron guerreros primero, y los científicos en segundo lugar. Su imperio se construyó sobre la conquista, y aún tenían que encontrarse con Aninemego, que no pudieron dominar. Reunieron una flota, una de las más grandes jamás reunidas, y lanceden asalto a una fortaleza terrana en el corazón de su objetivo. Era un solo acorazado humano. El tenso olvido por lógica. La pelea debería haber sido fácil. La flota del Var se pirubá en número a la nave terrana solitaria 101. Sus armas estaban entre las más devastadoras en la galaxia. Sus comandantes eran veteranos experimentados que habían conquistado innumerables sistemas. Pero en el momento en que se comprometieron, algo salió terriblemente mal. El olvido no se movió como un normal buque de guerra. Se movía por el espacio con una fluidez antinatural, como si pudiera ver el futuro esquivando barcazas antes de que fueran disparadas. El objetivo del Bar, los sistemas funcionaron mal, bloqueando el espacio vacío o, peor aún, el suyo propio. Luego vinieron los aliados. La interrupción de las comunicaciones. Los almirantes de la flota ladraron a órdenes, pero sus voces volvieron a ellos, retorcidas, distorsionadas, como si algo estuviera hablando a través de ellas. Algunos escucharon sus propias voces susurrando, «¡Corre!». Otros no escucharon nada más que el silencio ensordecedor del vacío, y luego comenzaron los gritos. No fue «As» y .5 y N de sus enemigos, vino de sus propias tripulaciones, soldados pilotos, tácticos mazos enteros, llenos de guerreros colapsando repentinamente, agarrándose la cabeza, sus ojos retrocediendo mientras convulsionaron en el suelo sin armas. Los había tocado sin fuerza visible, golpearon sus barcos, sin embargo, estaban muriendo. Titus Modos
Sus mentes se desenredaban de algo invisible. Un capitán, antes de que su barco fuera destrozado por una fuerza invisible, logró enviar un solo mensaje al mundo natal del bar. Se grabaron sus últimas palabras: analizado y eventualmente enterrado por los conquistados. Era solo una sentencia. El barco me está mirando cuando terminó la batalla. Solo el olvido permaneció. No había restos ni escombros, solo silenció la poderosa flota del bar. Había sido borrada como si nunca hubiera existido desde ese día en adelante. Una vez que los conquistadores más temidos de la galaxia se negaron a hablar de la batalla, no se mantuvieron registros, no se encontraron sobrevivientes. Todo el evento se convirtió en nada más que una historia de fantasmas. Pasó en voz baja entre aquellos que aún se atrevieron. Me pregunto qué había dentro del corazón de un buque. Digo, era terrano, pero una verdad se convirtió en innegable. Incluso los más valientes, los alienígenas más fuertes e inteligentes del universo, se negó a escanear un buque de guerra humano nunca más. El miedo que rodea a los humanos, los buques de guerra, crecieron. Pero fue más que miedo, fue una advertencia. Una advertencia grabada en las mentes de aquellos que se habían atrevido a buscar respuestas y sufrieron por ello, por completo. LAS. Civilizaciones habían aprendido a evitar sus sensores cuando se encontraban con una nave terrana que los trataba como cósmicos. Es mejor dejar las anomalías sin perturbar y, sin embargo, siempre hubo alguien que se negó a escuchar a los Zelnari. Un anciano y arrogante. Las especies se consideraban a sí mismas el pináculo de la inteligencia, que su raza había dominado tecnologías de deformación de la realidad, doblando el tiempo y el espacio a su voluntad. Sus mentes funcionaban en un nivel tan avanzado que veían a la mayoría de las otras especies como simples niños buscando a tientas en la oscuridad. No tenían amor por lo galáctico conquistado para ellos. El miedo era el síntoma de una mente inferior donde los conquistados veían el peligro. Zelnari vio una oportunidad, así que cuando las leyendas de los buques de guerra humanos llegaron a ellos, no lo hicieron anduden. Nunca se habían encontrado con humanos directamente, nunca los enfrentaron en la guerra o la diplomacia. Para ellos, los Terran eran simplemente una especie primitiva que había tropezado con algo notable, algo que no tenían derecho a poseer los Zelnari. Veía que cualquier tecnología que impulsara los buques de guerra humanos podía ser robada y entendida, por lo que Zelnari Gio Consejo autorizó el proyecto Eclipse. Un único buque de investigación ultra avanzado fue enviado bajo la apariencia de neutralidad. No portaba armas, solo el equipo de escaneo más poderoso jamás ideado, capaz de atravesar cualquier defensa, cualquier engaño al que pudiera asomarse el tejido de la realidad misma, descubriendo las verdades más ocultas. Su objetivo, el TNS Eclipse, a un Dreadnought Terran que patrulla las afueras de un espacio controlado. La nave Zelnari mantuvo su distancia, con cuidado de no provocar una respuesta. No entró en combate. No transmitió una señal, simplemente observado al principio. Todo parecía estar bien. Sus instrumentos capturaron lecturas normales, la composición del casco firma, distorsiones gravitacionales, pero cuando activaron sus escáneres de núcleo profundo, algo inesperado sucedió. El Eclipse no se convirtió en una maniobra evasiva para no cambio de rumbo, se volvió hacia ellos. Había de ninguna manera posible. La tripulación humana podría haber sabido que estaban siendo escaneados. La tecnología Zelnari era indetectable existiendo fuera de las dimensiones normales de la percepción, y sin embargo, en el momento en que su escáner desactivados la nave, los miró directamente. Un silencio cayó sobre la investigación equipo. Todos los Zelnari a bordo sintieron algo primordial, un instinto que no tenían experimentado en miles de años. Temía al científico principal,
un ser que había trazado un mapa de las venas del tiempo mismo. Dudó, él no entendió por qué, pero no se atrevía a continuar con los dedos flotando sobre los controles paralizados por algo que podía. Entonces los sistemas del barco empezaron a fallar uno a uno, sus instrumentos parpadeó y murió, sus escáneres, sus escudos, incluso su soporte vital, todo se volvió oscuro. Pánico se extendió por toda la tripulación mientras se apresuraban a diagnosticar la falla, pero no hubo mal funcionamiento, no hubo ataque. Algo fue dentro de su nave, no una entidad física, no una intrusión cibernética. Algo era. Al verlos, el científico principal jadeó mientras su visión se volvía borrosa. Ya no estaba en su laboratorio. Ya no estaba a bordo de su propio barco. Estaba en otro lugar. Estaba parado en un vacío infinito rodeado de susurros que no tenían formas originales, cambiadas en la oscuridad. Ojos formándose y sin formar, mirándolo con algo que no era curiosidad sino juicio. Los susurros se convirtieron en voces. Él no entendió ninguna de las palabras, pero el significado atravesó su mente. «No mires», gritó el científico, colapsando mientras la conciencia volvió a entrar en su cuerpo. Estaba tendido en el frío piso de metal de la nave de investigación. Zelnari, jadeando, respiraba a su alrededor. Su tripulación estaba inmóvil, muerta. Sus ojos abran sus bocas, encerrados en gritos silenciosos. El Eclipse no hizo nada de lo que hizo, no disparó un solo tiro. Simplemente se desvió como desinteresado para cuando se descubrió que la nave Zelnari estaba a la deriva, sin vida, en el espacio. No quedaba nadie con vida para explicar qué si hubiera sucedido. Los registros de datos estaban corruptos, sin posibilidad de reparación. Zelnari guió consejo. Intentó encubrir el desastre borrando todos los registros del proyecto Eclipse. Pero los rumores difundieron temores incluso entre la raza más arrogante de la galaxia. El mensaje era claro: no escanees buques de guerra humanos, porque nunca se pretendió que se conociera el incidente. Los Zelnari envió ondas de choque a través de la galaxia. Conquistó, si incluso ellos, seres que habían dominado el espacio-tiempo y la esencia misma del conocimiento, no podía comprender lo que yacía dentro de un ser humano buque de guerra. Entonces, tal vez, la verdad nunca estuvo destinada a ser descubierta. El miedo se volvió hacia silencio. El silencio se convirtió en evasión. Durante décadas, ninguna especie se atrevió a escanear los encuentros de naves Terran con la armada Terran. Fueron briefs, a menudo terminando con alienígenas, naves que alteran su rumbo sin decir una palabra. Los conquistados, una vez, decidieron clasificar a todas las razas de la galaxia silenciosamente. Eliminaron a la humanidad de sus registros. Pero algunos aún buscaban respuestas. Los DLC eran una especie de historiadores arcavistas y buscadores de los conocimientos, a diferencia de los conquistadores conquistados. El Dre no deseaba la guerra ni control. Simplemente deseaban entenderles. El misterio de la humanidad era el rompecabezas más atractivo del universo, y por lo tanto, un último intento se hizo. Una sola nave exploradora D-Leak. El regalo del buscador se envió a Shadow, a flota Terran. No tenían la intención de escanear los barcos directamente, solo para registrar los movimientos. Analizan su producción de energía y descifran cualquier patrón que pueda explicar lo que ha impulsado a tantos otros a la locura. Durante semanas, siguieron en secreto la flota humana. No reconocerlos no mostró ningún signo de agresión. Fue como si no lo hicieran. Preocúpate por la pequeña nave insignificante que mira desde las sombras. Y luego, un día sin previo aviso, el buque insignia terrano, TNS Omen, llegó a un punto muerto. El resto de la flota continuó su rumbo, pero el presagio permaneció inmóvil, observando a la tripulación del Delicduduran, de que no hubieran escaneado el barco. No habían hecho nada para provocar una respuesta.
Entonces, ¿por qué se sintió como si el presagio los hubiera notado repentinamente a bordo del regalo del buscador? La tensión llenó el aire. El capitán del barco, un explorador veterano llamado Kethel de Wren. Sí, deberían retroceder. La misión había tenido éxito registrar los movimientos de la flota humana. Era un logro en sí mismo, pero Curiosity tenía sido la fuerza impulsora de la evolución de Dlik, y por lo tanto, en contra de su mejor juicio, Ketril emitió la orden, un escaneo pasivo, solo lo suficiente para entender por qué se detuvo. Se llevó a cabo la orden. Los sensores del barco se acercaron gentilmente. C-O-N cuidado, como si tratara de no molestar. Algo durmiendo durante unos segundos. N. O pasó nada. Entonces, todas las pantallas del regalo del buscador se oscurecieron. El barco tembló violentamente, como si algo lo hubiera agarrado. Los instrumentos explotaron en ráfagas de fuego y estática. La tripulación gritó mientras la gravedad artificial del barco se invertía, enviando cuerpos, estrellándose contra el techo, y luego las voces comenzaron a no sonar a los altavoces del barco. Dentro de sus mentes no eran palabras, eran pensamientos, recuerdos, que no son suyos. Vieron fuego y acero, una guerra que se extendió por todo el Estrellas. Sintieron rabia, una furia tan profunda que convirtió los mundos en cenizas. Vieron sombras no proyectado por la luz, sino por algo mucho peor, algo que observa desde la Void Kit. Cayó de rodillas, agarrándose el cráneo mientras las visiones amenazaban, destrozó su mente. Su tripulación lloraba, gritando, susurrando cosas que no hicieron. Siente a través del caos. Un solo mensaje atraviesa él. El ruido, una voz, vasta y antiguo, no era humano, pero hablaba con la furia de la humanidad. Fuiste advertido. Y luego, silencio. El don del buscador reapareció al borde del espacio, conquistado días después a la deriva sin rumbo. Todos los miembros de la tripulación estaban vivos, pero Kate nunca cambió. Habló de nuevo. Su una vez brillantemente había sido vaciada, dejando atrás solo una mirada vacía y embrujada. Los demás contaban historias que no tenían sentido, divagando tonterías sobre algo, esperando en la oscuridad sobre los buques de guerra humanos, siendo más que máquinas sobre una fuerza que incluso la Concordia temía nombrar. El Alto Consejo de Dre selló los récords desde ese día en adelante. La última carrera lo suficientemente valiente como para buscar ella, ¿verdad? Se unió al resto de la galaxia en un acuerdo silencioso, sin especies, sin importar cuán inteligente, sin importar cuán avanzado, volvería a escanear un buque de guerra. Humano, no porque temieran a la humanidad, sino porque temían lo que la humanidad tenía. Encontré que la galaxia cayó en una tranquila aceptación incómoda. La verdad nunca se dijo en voz alta, pero fue entendida por todos. Nadie escaneó un buque de guerra humano. No es la especie más avanzada. No son los imperios más imprudentes, ni siquiera los que habían construido sus legados al descubrir lo desconocido. Pero en la oscuridad del vacío había siempre aquellos que se negaron a prestar atención a las advertencias. Los Cesari eran una de esas razas, a diferencia de los Selnari, que buscaban controlar el conocimiento, o los Dre, que buscaban entiéndelo. Los Cesari eran una especie de contrabandistas de sombras, ladrones de datos, señores de la guerra del mercado negro. Para ellos, la información era moneda y secretos. Eran el tesoro más valioso de todos los que habían escuchado las leyendas de barcos de guerra. Habían visto el silencio del Concord de la misma manera que incluso los más poderosos imperios se negaron a hablar de lo que acechaba dentro de esas enormes embarcaciones, y cuyo silencio solo les hizo desear más la verdad en las profundidades. Sin ley de un charte de espacio, donde ningún tratado dominaba y ninguna flota patrullaba, los Cesari establecieron su atrapa, un sistema muerto, una señal de socorro falsa y un transportista de carga robado
manipulado escanear. Cualquier cosa que se acercara era un plan simple para atraer a un buque de guerra humano cerca Active sus escáneres. En el momento en que llegaron y transmita los datos a una estación de retransmisión oculta antes de que nadie pueda deténgalos. En el momento en que se aseguró la información, los señores de la guerra se la venderían el mejor postor, un Cesari, llamado Creel, comandó la operación. Él no era tonto, había escuchado las historias, pero no creía en maldiciones de fantasmas, ni nada más allá de la fría y dura realidad. Todos los demás eran débiles. Le dijo a su tripulación que escanearon naves humanas y pánico. Pero veremos. La verdad, la trampa fue puesta, el cebo era perfecto y los humanos vinieron un solo destructor terrano. El TNC Revenante emergió del hiperespacio en respuesta a la señal de socorro. Era más pequeño que los otros buques de guerra, de los que se habló en silencio. S.U. Surra, sin Dreadnought, sin Titan, monstruoso de guerra. Pero algo se sintió mal, incluso desde la distancia que Creel sintió algo en sus huesos, picaba como una alarma silenciosa, sonando dentro de su mente. Escanéalo, ordenó alejando el pensamiento. Su tripulación dudó solo por un momento. Antes de obedecer, los escáneres cobraron vida y luego nada, no alarmas, sin gritos, sin fallas repentinas. Los instrumentos del barco funcionaron perfectamente. Él exhaló aliviado. Ver todas las tonterías. Tenemos los datos ahora. Entonces, él vio eyecturas. No había nada. Sin firmas de calor, sin salida de energía. No importa desplazamiento. No era posible. Una nave no podría existir en el espacio real, sin registrando algo que incluso los buques encubiertos dejaron atrás: distorsiones gravitacionales. Incluso los más avanzadas, la tecnología furtiva, no pudo borrar un barco de la existencia, y sin embargo, según los escáneres, el renacido no estaba allí. El estómago de Creel se retorció como un terrible. La realización se arrastró por su columna vertebral. Les había permitido escanearla por primera vez en historia galáctica. Una nave de guerra humana se había dejado observar, no porque los Cesari fueran más inteligentes, no porque hubieran burlado a alguna fuerza incognoscible, porque el Revenant quería que vieran parpadear las luces del barco, no el Revenants propios. El zumbido de los motores del barco tartamudeó Creel. Agarró la consola mientras el aire se volvía pesado. Sus pulmones luchaban por respirar, como lo había hecho la ATM Osfera.c, o invertido en algo malo. El resto de su tripulación se tambaleó y algunos colapsaron, mientras sus cuerpos temblaban violentamente. El barco no hablaba en palabras, no en código, en recuerdos. La visión de Creel se torció. Él ya no estaba en su puente, ya no estaba a bordo. Su barco estaba en otro lugar, un campo de batalla, un mundo quemado a cenizas ennegrecidas, a una flota destrozada, a la deriva cadáveres. Y los buques de guerra no eran máquinas, que nunca se había dejado algo atrás, tras las secuelas de la humanidad. La guerra más grande, algo que debería haber muerto, algo que no tenía cabida en el orden natural de las cosas, y, sin embargo, resistió. Se le había dado forma de un cuerpo de motores y armas de metal, pero en su esencia, en los huesos mismos de su ser, era Anbiuki Di Guerra. Era una tumba, y algo dentro nunca se había detenido. G. Era. Itando Creel colapsó, vomitando cuando la visión terminó su cuerpo. Se sintió mal, como si su mente se hubiera enfrentado a algo que nunca tuvo la intención de comprender. Arañó su consola. Tr atando desesperadamente de apagar la transmisión para borrar los datos demasiado tarde. El renacido se movió, no hacia adelante, no hacia atrás. Parpadeó un momento. Fue ante ellos. El siguiente dentro de su nave.
Las paredes sangraban. Las pantallas de datos se volvieron hacia los miembros estáticos de la tripulación. Gritaron mientras sus ojos se volvían negros, mientras sus cuerpos se cerraban en su lugar cuando sus voces les fallaron. Creel vio los números en su cuenta regresiva de la consola transmisión de datos completa, la información que se envió a donde Creel no sabía que nunca lo haría. El renacido habló una última vez. Un susurro que no era humano. Tu deuda es pagado entonces. No había nada sin barco, sin Cesari, sin escombros, solamente silenciar el mensaje. Los Cesari habían robado los datos por los que tanto habían luchado para descubrir. Nunca fue encontrado, sino a través de la galaxia, en las profundidades del olvido, sistemas donde los buques de guerra flotaban en tumbas sin nombre. Algunos comenzaron a despertar el silencio que siguió al incidente de Cesari. Fue diferente. Antes las especies evitaban escanear buques de guerra humanos por miedo. Ahora los evitaban por miedo.com. Prender algo antiguo había sido perturbado, algo que nunca había sido destinado a ser visto durante siglos. El galáctico conquistado se había creído a sí mismo para ser el poder gobernante del cosmos. Habían cartografiado las estrellas, catalogado las especies, construyeron imperios que se extendían por cientos de sistemas, pero allí eran cosas en el vacío que nunca habían sido escritas en sus registros, porque los que intentaron grabarlas, nunca regresó la guerra olvidada. Los pedazos estaban esparcidos, pero ahora algunos habían comenzado juntándolos en archivos ocultos. Informes antiguos susurraban de la gran guerra de la humanidad, un conflicto librado no contra otro imperio, sino contra algo más. Había sido breve, violento. Los humanos habían luchado solos, ninguna especie habían acudido en su ayuda, y luego silenciaron. La guerra terminó con los humanos sobrevivieron, y nadie habló nunca de a qué habían sobrevivido exactamente en primero. Los conquistados habían creído que la humanidad simplemente había ganado destruyendo a su enemigo, tan completamente que la historia había... Pero la verdad era mucho peor. El susurro envía algo cambiado en los años posteriores a la desaparición de los Cesari a través de las estrellas. Los buques de guerra comenzaron a moverse de maneras que desafiaban la razón, por la que aparecían en los sistemas sin registro de partida, se desplazaron por campos de batalla, que ya no algunos fueron vistos flotando sobre ruinas antiguas que habían estado muertas durante milenios. Sus armas funcionaban pero nunca disparando, y luego estaban los informes de susurros de los pilotos de carga, los trabajadores de la estación. Incluso los criminales en los anillos exteriores, todos hablaban de lo mismo, que estarían en sus barcos, pensando su negocio, y luego la estática vendría un breve parpadeo sobre sus comunicaciones, ráfaga de ruido a través de sus instrumentos. No es una señal de socorro, no es un mensaje, algo más, una voz, no palabras, no incluso pensamientos, pero una presencia, algo observando algo, recordando. La mayoría lo ignoró, otros entraron en pánico abandonando sus barcos aterrorizados. Pero algunos, los que habían peleado guerras, los que habían matado antes, entendieron que no era una amenaza. Fue una advertencia, y uno a uno los guerreros más viejos de la galaxia comenzaron a abandonar el frente de batalla, renunciaron de sus flotas, abandonaron sus títulos. Algunos huyeron al exilio no porque temían a los humanos, pero porque temían lo que los humanos habían encerrado ¿Y qué pasaría si alguna vez saliera? La galáctica conquistada tenía una emergencia sesión. La evidencia era innegable, que los humanos se habían estado escondiendo algo de su guerra, algo que nunca debería haber sido perturbado. Pero ahora el secreto se había filtrado. Los Cesari habían enviado una transmisión antes de que desaparecieran. Nadie sabía a dónde había ido, pero alguien en algún lugar lo había hecho. Lo recibieron. Y si alguna vez lo abrieron, los conquistados tomaron su decisión. El Primera Orden, sellada, una orden que todos los miembros debían seguir, sin importar su lealtad.
Sin importar su de pie, ninguna especie intentaría rastrear o investigar buques de guerra humanos nunca, mas una flota. Un científico, un individuo que intentó descubrir ella, verdad sería borrada no por los humanos, sino por ellos mismos, porque había cosas en la oscuridad contra la que ni siquiera los imperios más poderosos pudieron luchar, y todo lo que la humanidad había enterrado en sus buques de guerra nunca, estuvo destinado a ser despertado en un rincón olvidado de la galaxia, en una estación sin nombre abandonada durante mucho tiempo por los conquistados. Una sola consola parpadeó para la vida, una señal, una transmisión que había tardado años en llegar. Los últimos restos de datos, robados por el Cesari, ahora descifrado. El mensaje mostraba solo una cosa coordina, y muy lejos en el vacío donde no brillaban estrellas, algo abrió los ojos. Las coordenadas conducían a un lugar que no debería haber existido en sector sin marcar en ninguna carta galáctica, un vacío de oscuridad absoluta, donde los sensores se negaron a funcionar, donde incluso las naves estelares más avanzadas experimentaron inexplicables. Los conquistados habían borrado todos los registros de este lugar hace mucho tiempo, pero ahora algo lo había vuelto a llamar a la existencia. Un barco solitario, pequeño y sin marcar a la deriva hacia las coordenadas. No pertenecía a ninguna flota oficial que portara sin insignias, sin códigos de transpondedor. Había sido robado de una docena de fuentes diferentes, reunidas en las sombras por aquellos que no temieron las advertencias. Dentro de una sola figura vieron cómo el vacío se oscureció. Su nombre era Vaya. Ella había pasado la última década cazando el verdad, la caída de los Cesari, los susurros en el vacío, los barcos que no debería existir. Todo condujo hasta aquí. Ella no era tonta. Ella conocía las leyendas. Ella, primera orden, sellada de conquistado, la ley tácita de la galaxia. Pero Vaya lo hizo. No le importaba el miedo, le importaba el conocimiento, y así siguió el rastro a medida que su barco se acercaba a las coordenadas. Sus instrumentos apagaron los motores, vaciló la gravedad artificial, parpadeó la nave, se negó a avanzar. Era como si el vacío mismo se le negó la entrada. Vaya exhaló bruscamente buscando la anulación manual. Luego lo vio. La tumba del barco número A era enorme, mucho más grande que la buque de guerra del que se habla en las leyendas. Un dreadnought del tamaño de una ciudad, pero mal. Se desvió sin energía, sin luces, sin movimiento. Pero Vaya pudo sentirlo, un peso frío en su mente, presionando contra sus pensamientos como uñas, raspándose contra los huesos que ella siempre había creído. Los buques de guerra eran solo máquinas. Esta no era una máquina, era una cadáver. Y algo dentro todavía estaba despierto. Sus manos temblaban, pero ella activó los escáneres. Un solo escaneo, que era todo lo que necesitaba. Lecturas inundadas de datos diferentes a todo lo registrado. Antes de que el barco no fuera construido, fue construido por humanos. A partir de ello, no solo de sus metales, no solo de su tecnología, su misma esencia. Las paredes estaban revestidas de algo orgánico. El armazón pulsaba débilmente como si fuera respirando. Entonces la alimentación de datos corrompió las palabras en la pantalla, retorcidas en algo ilegible, parpadeando entre idiomas que ninguno de ellos conocía. Y luego, un sonido que no el comunicaciones dentro de su mente, un susurro antiguo y hueco. ¿Has visto demasiado? Vaya jadeó tambaleándose hacia atrás, mientras su visión se fracturaba. Vio destellos de una guerra larga. Aves olvidadas quemando planetas, gritando un terrible error y el cosa que la humanidad había creado para acabar con ella. Los primeros buques de guerra, no máquinas, no herramientas de destrucción, habían sido jaulas de focas. Por algo que no tenía nombre, humanidad no habían sobrevivido a su guerra.
La habían enterrado encerrándola dentro de estos cáscaras de metal y carne, aprisionadas por armas que nunca estuvieron destinadas a ser desatada. Y ahora por ella, por los César y por los que se negó a escuchar que uno de ellos había despertado. Abayas. El aliento llegó con jadeos entrecortados. Mientras tropezaba hacia la cápsula de escape de su barco, Anya se estaba muriendo. Los sistemas no estaban fallando, estaban siendo devorados algo. Dentro del Dreadnought se había acercado, había probado su presencia y ahora tenía hambre Ambaya apenas.